El humo del tabaco flotaba en el aire, danzando perezoso entre el resplandor anaranjado de los candelabros. El bar El Gallo de Hierro vibraba con el estrépito de risas, dados rodando sobre madera, y el crujir de jarros al brindar. Un grupo de bandidos derrotados en cartas pateaban una silla. Una elfa cantaba en un rincón, con voz suave y dolida. Todo parecía normal, salvo por la mesa del fondo. Allí estaban sentados los 5. No hablaban demasiado, pero no hacía falta. Tristan Vale bebía en silencio, apoyado contra la pared, su brazo descansando sobre la mesa, cerca del revólver enfundado. No lo miraba, pero lo sentía, como una extensión de su culpa. Sus ojos recorrían la taberna como si buscara amenazas que no estaban. A su lado, Rukar Gro reía con la boca llena de carne, haciendo tronar la mesa con una palmada al recordar una anécdota de guerra. Tenía una cicatriz nueva bajo el ojo izquierdo. «Tropezón con un escudo enemigo», dijo. Nadie le creyó. Selene Daret, elegante y distante, giraba una daga entre los dedos mientras observaba a los presentes. No bebía, no se relajaba. La confianza no era su idioma. Elandra Virel cerraba los ojos un momento, murmurando una oración suave, un gesto repetido cada vez que terminaban un trabajo. Agradecer que todos hubieran vuelto. Y Nira, con los pies sobre una silla, lanzaba pequeñas chispas de fuego entre sus dedos, jugando sin querer con la magia que siempre amenazaba con salirse de control. Su copa seguía casi llena, pero sus ojos estaban vivos. Entonces, rompió Rukar el silencio con un hueso de costilla en la mano. ¿Volvemos al sur? ¿O nos tomamos unas semanas sin hacer nada? Tristan no respondió, pero alguien más sí. ¿Qué tal si hacen algo que valga aún más oro?, dijo una voz con entusiasmo inusitado. Un enano de barba rojiza, despeinado y con botas llenas de polvo de camino, se acercó a la mesa, con una sonrisa que brillaba más que su hacha. Ustedes son los filos de la espada, ¿cierto? He oído que cruzaron todo el camino desde Waterdeep sin perder ni una carreta. Impecables, profesionales y con reputación de cumplir. Nira arqueó una ceja. Selene apretó el mango de su daga. Elandra entrecerró los ojos. ¿Quién pregunta?, gruñó Rukar con media sonrisa. Gundren, Rockseeker, comerciante y buscador de oportunidades. Tengo algo grande entre manos, algo que cambiará mi nombre, y quizás el de ustedes, si aceptan. Tristan ladeó la cabeza. «Habla». Gundren se sentó sin pedir permiso. De su morral sacó un pequeño rollo de cuero. Lo colocó sobre la mesa, lo desenrolló y reveló un mapa envejecido, parcialmente tapado, pero lo bastante claro como para mostrar una zona al este de Phandalin. Una vieja mina, perdida hace siglos, la cueva del eco de la ola. Yo la he encontrado, pero necesito llevar provisiones, herramientas y equipo allí. Y lo necesito con urgencia. No puedo dejar que alguien más se me adelante. ¿Y qué quieres de nosotros?, preguntó Elandra. Lleven la carreta, aseguren que todo llegue intacto a Phandalin. Yo iré por delante a preparar el terreno. Les pagaré bien, les aseguro que esto vale más que escoltar comerciantes aburridos. ¿Qué clase de mina es?, preguntó Selene. Gundren dudó, solo por un instante. Una antigua forja, mágica, legendaria. Y si está tan intacta como creemos, podríamos estar hablando de mucho más que oro. Estamos hablando de historia, de poder. Tristan finalmente habló. ¿Y si algo sale mal? Gundren sonrió. Entonces sabré que contraté al grupo correcto. Silencio. Un momento compartido entre todos. Tristan tomó la copa, brindó sin palabras y la vació de un trago. Salimos al amanecer. El sol apenas comenzaba a colarse entre las torres y tejados de Neverwinter, tiñendo de ámbar las piedras del empedrado. El rumor de los mercados aún no llenaba las calles, pero en el patio de carga del gremio de comerciantes ya se escuchaban las ruedas chirriantes de carretas, órdenes de capataces y el arrullo de caballos inquietos. La carreta estaba lista. 2 bueyes, madera reforzada, cargada con barriles sellados,
herramientas envueltas y una lona que ocultaba parte del contenido más valioso. Todo atado con precisión. Gundren no estaba, solo les dejó una nota. Fui por delante con Sildar Hollwinter. La mina no esperará por nadie. Nos veremos en Phandalin, y no toquen el barril azul. Confíen en mí. Tristan revisó la carreta con expresión neutra, cada cuerda, cada rueda. Sus manos se movían como si fueran parte de la máquina misma. Selene inspeccionaba a los transeúntes. Algo en su mirada decía que no confiaba ni en el barril ni en el encargo. Nira acariciaba a uno de los bueyes, susurrándole un conjuro de calma. El animal parpadeó lentamente, como si agradeciera la calidez mágica. Elandra colocó una mano sobre la carreta. Murmuró una oración corta a Lathander, y la madera brilló un segundo. «Para que ningún mal los desvíe del camino», dijo. Rukar cargó su hacha en la espalda y subió con facilidad a la parte trasera de la carreta. Golpeó el costado con el puño. «Venga, vamos a ver qué demonios vale tanto oro como para hacernos madrugar». Tristan subió al frente, tomó las riendas y sin necesidad de más palabras, la carreta se puso en marcha. El camino fue tranquilo durante el primer día. Largas extensiones de costa a la derecha, bosques a lo lejos y ocasionales comerciantes que saludaban al pasar. Acamparon cerca de una fogata apagada hace días, sin hablar demasiado. Solo compartieron una ración, una historia corta y el silencio cómodo de quienes saben que aún no ha empezado lo difícil. Pero al adentrarse en el Tribord Trail, todo cambió. El sendero era más estrecho, flanqueado por árboles y matorrales que susurraban con el viento. A medida que avanzaban, las marcas de ruedas eran menos frecuentes. El sol se filtraba a ráfagas, proyectando sombras que danzaban sobre el lomo de los bueyes. Tristan tensó las riendas. El silencio era demasiado. ¡Alto!, ordenó sin elevar la voz. Rukar bajó de un salto. Se adelantó unos pasos, examinando el camino. Fue Elandra quien lo notó primero. ¿Eso es sangre? 2 caballos yacían cruzados en el camino, sus cuerpos agujereados por flechas negras, sus sillas vacías y desgarradas. Los cuervos ya trabajaban sobre la carne. El símbolo de Neverwinter aún colgaba de una de las monturas. «Son los de Gundren y Sildar», murmuró Nira. Tristan alzó un puño. Todos se tensaron. «Nos están viendo». Tensión. Silencio. Un crujido a la derecha. Otro a la izquierda. «¡Cúbranse!», gritó Selene, lanzándose al lado del camino. Y entonces, el primer silbido cortó el aire. Una flecha golpeó la rueda delantera de la carreta, astillándola. Otra pasó rozando el hombro de Rukar, quien apenas tuvo tiempo de girar antes de que una tercera se clavara en el costado de uno de los bueyes. El animal mugió y retrocedió, desequilibrando la carga. «¡Emboscada!», gritó Tristan, lanzándose desde el asiento y rodando por el barro con una agilidad entrenada. Los arbustos a ambos lados del camino estallaron en movimiento. Sombras pequeñas y veloces, ojos amarillos brillando entre las hojas. Goblins. Selene rodó tras un tronco caído, una daga ya en su mano. El segundo silbido pasó a centímetros de su mejilla. No dijo nada. Solo respiró hondo y esperó el momento perfecto. Nira gritó un conjuro instintivo, lanzando una llamarada de chispas al aire para marcar las posiciones enemigas. Durante un breve segundo, el bosque se iluminó en naranja. Y los vio. 2 goblins al este, uno ya tensando una nueva flecha, otro avanzando con daga curva. Elandra retrocedió hacia la carreta, escudo en mano, cubriendo a Nira con el cuerpo, mientras recitaba una plegaria de luz. Su símbolo sagrado brilló, proyectando un aura cálida que repelía la oscuridad del follaje. Rukar no se cubrió. Cargó directo. Con un rugido, levantó su hacha y se lanzó hacia el arbusto de donde había salido la primera flecha. Una figura chilló y trató de huir, pero fue tarde. Rukar golpeó con fuerza, abriendo un tajo en la pierna del goblin. Este cayó, aullando. Del otro lado, 2 goblins más aparecieron con gritos agudos.
Uno se abalanzó sobre Selene. «Conmigo no, enano verde», murmuró ella, rodando hacia un lado. La daga del goblin golpeó tierra, y Selene lo hundió en la oscuridad con un corte rápido y certero. Otro goblin se acercaba a Tristán, arma en alto, pero Tristán ya tenía su revólver desenfundado. Un disparo seco resonó entre los árboles. El goblin giró en el aire como una marioneta rota y cayó. «¿Están bien?», gritó Nira. «Ocúpate del de la izquierda», respondió Elandra, lanzando un Sacred Flame que obligó a un goblin a saltar de su escondite y exponerse. Nira extendió ambas manos y un orbe ígneo surgió de sus dedos. Scorching Ray. 3 líneas ardientes cruzaron el aire. Una falló, otra rozó la oreja de un goblin. La tercera impactó de lleno. El chillido fue breve. Solo uno quedaba. Herido, tembloroso. Trató de huir. Rukar fue tras él. «¡Vivo! ¡Déjalo vivo!», gritó Tristán. El orco gruñó, giró la parte plana del hacha y golpeó al goblin en la cabeza con el mango. El cuerpo cayó como un saco de patatas, inconsciente pero respirando. Silencio. Solo el crujido de hojas, el zumbido de la sangre en los oídos y el temblor de los bueyes aún nerviosos. Elandra se arrodilló junto al goblin inconsciente, revisándolo. Vive, apenas, pero puede hablar. «Pues que lo haga», dijo Selene, limpiando su daga con calma inquietante. Rukar alzó al goblin como si fuera un costal y lo lanzó sobre la carreta. «Tenemos un guía». Tristán no dijo nada, solo observó el camino de regreso, y luego el que seguía hacia el norte. Esto fue una advertencia, y no de las amables. Los últimos ecos de la batalla se disolvieron entre los árboles. A su alrededor, cuerpos sin vida comenzaban a atraer a los cuervos, y un silencio espeso envolvía el claro. Solo el lamento leve del buey herido rompía el momento. Elandra cayó de rodillas junto al animal. Su respiración era corta y su mirada cargada. Acarició la piel tensa del costado herido mientras murmuraba una oración apenas audible. El símbolo de la Thunder brilló tenuemente y una calidez se extendió desde sus manos. El buey exhaló un resuello profundo y pausado. Aún dolido, pero vivo. «Eso no debió pasar», dijo Nira, apenas un susurro, su voz quebrada por la tensión. «Siempre pasa», murmuró Tristán, limpiando la sangre de su espada con un trozo de lona rasgada. Solo que hoy fue más cerca de casa. Selene vigilaba desde la linde del camino, donde el follaje aún crujía. Rukar arrojó un cuerpo goblin a un lado con desprecio. «¿De verdad atacaron así, sin pensar?», gruñó. «Solo porque sí». «No fue un asalto común», añadió Selene. «Estaban organizados, coordinados». «¿Entonces fue una emboscada para nosotros?», preguntó Nira, aún con la mirada perdida en el buey herido. «No lo sé», respondió Tristán. «Pero esos caballos son de Gundren. Esto era para él. O por él». Todos guardaron silencio. Miraron los cuerpos de los caballos desangrándose sobre el lodo, el símbolo de Neverwinter aún visible entre la sangre. «Entonces, ¿está muerto?», preguntó Nira. Tristán negó lentamente con la cabeza. «No lo sabemos. Y mientras no lo sepamos, no lo estará». Rukar dio una patada al goblin inconsciente que habían atado con sogas gruesas. «Entonces preguntemos, minutos después». El goblin despertó con un gemido agudo, la mandíbula inflamada y los ojos cruzados. Miró a su alrededor con miedo instintivo. Rukar lo sostuvo con una sola mano, mientras Selene le apuntaba con una daga desde muy cerca. «¡Nombre!», exigió ella. «Snigit, Snigit Cragmaw. Yo solo vigilar camino, no matar», fue orden. «¿De quién?», preguntó Tristán, firme. «Del jefe. Clark él manda en la cueva. Grande, fuerte. Tiene humano y enano. Uno está malherido. Al otro lo golpearon en la cabeza y lo llevaron río arriba. No sé más». «¿Dónde está esa cueva?», insistió Selene. Snigit dudó, hasta que Rukar le mostró su hacha. «En bosque, por camino oculto. Puedo llevar. Guío sí,
pero no maten. Elandra en voz baja. ¿Y si miente? Entonces, Rukar probará cuán lejos puede volar una cabeza goblin, dijo Selene sin despegar la mirada. Nira se acercó, aún algo temblorosa. Hay que decidir qué hacer. Gundren podría estar vivo. ¿O no? Este camino era de comerciantes. Podría haber más trampas o más emboscadas. O podríamos volver, propuso Elandra. Regresar a Neverwinter, informar, prepararnos mejor. ¿Y dejarlo en manos de otros? Rukar bufó. No, yo no dejo atrás a los míos. No somos los suyos. Soltó Selene cruzándose de brazos. Tú no, pero Gundren sí. Nos pagó. Nos confió esto. Tristan respiró hondo, caminó unos pasos, luego se volvió hacia todos. No tenemos tiempo. El enano podría estar muriendo ahora mismo. Si esperamos, lo perderemos. Y yo no vine hasta aquí para volver con excusas. Selene lo miró fijamente. Luego asintió. Bien. Pero si esto es una trampa, yo seré quien corte la garganta del goblin. Justo después de mí, añadió Nira. Elandra guardó su símbolo sagrado. Entonces vamos, pero aseguramos la carreta primero. El grupo desvió la carreta fuera del sendero principal, guiándola por un tramo irregular entre arbustos densos y árboles retorcidos hasta llegar a un claro oculto, cubierto de helechos y maleza alta. El terreno era lo suficientemente firme como para sostener el peso sin dejar huellas marcadas, y la vegetación, espesa, ofrecía una buena cobertura. Tristan inspeccionó el perímetro con mirada táctica, asegurándose de que la línea visual desde el camino estuviera completamente bloqueada. Luego comenzó a cubrir las ruedas con ramas secas y tierra húmeda, ocultando cualquier signo de movimiento reciente. Elandra, concentrada, caminó lentamente en círculo alrededor del claro, mientras murmuraba un conjuro. Una tenue línea de luz se desvaneció en el aire. Alarm. Si algo cruzaba el umbral mágico, ella lo sabría. Selene trepó con destreza entre los árboles cercanos, atando finos hilos de cuerda entre troncos para detectar movimientos. Una trampa sencilla, pero efectiva. Una rama rota, un crujido fuera de lugar. Todo contaría. El barril azul fue envuelto 2 veces con tela gruesa, luego atado contra un roble grande con una cuerda de anclaje en espiral. Rukar dejó una marca en la corteza con su cuchillo, una doble línea en diagonal. Señal clara para regresar. Y los bueyes, aún inquietos pero recuperados, fueron desenganchados del yugo. Rukar y Nira los guiaron hasta una pequeña hondonada dentro del mismo claro, donde los ataron a un tronco bajo, lejos de la vista, con suficiente espacio para pastar en silencio. Nira les susurró una palabra suave en infernal, que curiosamente calmó al más nervioso. «Estarán bien», dijo Elandra observándolos. «Y si alguien los intenta llevar, el conjuro nos lo dirá». Tristan se quedó un segundo más observando el conjunto. Carreta, carga, barril, animales. «No es perfecto», murmuró. «Pero es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos». Con un último ajuste en la lona y un nudo más, se alejaron en fila cerrada, siguiendo al tembloroso Snigit, que caminaba encorvado, con las orejas bajas, murmurando en goblin entre dientes. A cada paso miraba hacia los árboles, como si esperara que algo mucho peor que ellos lo estuviera siguiendo. El bosque los engulló. Y el claro quedó en silencio. El bosque parecía cerrar el paso a medida que avanzaban. Las ramas colgaban más bajas, los helechos crecían más altos y el sonido del río, antes distante, comenzaba a hacerse más presente, una corriente oculta bajo raíces y piedra. El sendero que Snigit seguía apenas existía, una línea de tierra apenas pisada entre matorrales, marcada más por instinto que por uso. Nira iba justo detrás de él, una chispa de fuego danzando entre sus dedos, visible solo lo suficiente como para recordarle que no era libre. Selene cerraba la marcha, observando las huellas y el entorno con mirada afilada. «Habla, Snigit», dijo Tristan desde el frente, sin mirar atrás. «Cuéntanos qué hay dentro». El goblin tragó saliva y miró nervioso hacia los árboles. «Cueva, húmeda, fría. Hay entrada por río, pero muy resbalosa.
Ustedes van por el sendero. A la izquierda hay puente. 2 vigías goblins. Siempre allí. ¿Trampas?, preguntó Selene. Solo cerca de la entrada, rocas sueltas. ¿Y lobos? 3, a la derecha, amarrados, pero no por mucho si huelen sangre. ¿Y Clark?, gruñó Rukar. Snicket se encogió. Grande, muy fuerte, vive al fondo. Tiene lobo también, más grande. Reaper, le llama. Come lo que Clark no quiere. ¿Cuántos goblins en total?, preguntó Elandra. 7, tal vez 10. Depende de cuántos vuelven de patrulla. Algunos están con los prisioneros, en sala más pequeña, cerca del río. El humano, muy golpeado. El enano, no lo sé. Nira frunció el ceño. ¿No sabes? Lo llevaron río arriba. Dicen que por orden de los de arriba. No dijeron quién. Yo no sé quién está arriba. Solo Clark. ¿Y tú? Selene lo miró de lado. ¿Tú comes lo que Clark no quiere? Snicket la miró con terror en los ojos. Yo limpio. Yo escondo cosas. Yo no mato. No como gente. Rukar rió por lo bajo. Este no es un guerrero. Es un ratón con patas. Uno que conoce bien su madriguera, respondió Tristán. Y eso nos basta. El grupo siguió en silencio durante unos minutos más, el río ahora audible y cercano. Finalmente, Snicket alzó una mano temblorosa. Allí, entre arbustos, entrada detrás de piedras. Hay humo a veces, pero ahora no. Están dentro. Puedo olerlos. Frente a ellos, una ligera pendiente se alzaba, cubierta de raíces y musgo. A un lado, una formación de piedra resguardaba una abertura baja. Agua corría débilmente por una ranura a la izquierda, y el olor a humedad y bestia se colaba entre las grietas. Los 5 se detuvieron. Nadie dijo nada por un instante. Snicket los miró. Bajó la cabeza. Temblaba. ¿Ahora muero? Tristán se agachó frente a él. Le cortó las cuerdas con un cuchillo corto. Luego lo miró a los ojos. No, hoy. ¿Y mañana? Depende de por dónde corras. Snicket dudó. Luego se lanzó a los arbustos con un chillido bajo y desapareció en la maleza como una sombra enferma. Selene suspiró. Debí matarlo. No, dijo Elandra. Esto nos hace diferentes a Clark. Tristán asintió. Se volvió hacia el grupo. Entramos con rapidez, sin ruido. Los prisioneros son la prioridad. Luego, Clark. Rukar soltó el hacha de su espalda. Nira preparó un conjuro en silencio. Selene se adelantó hacia la entrada, atenta. Y entonces, el mundo se volvió piedra, agua y oscuridad. La caza había comenzado.